Chicos, bueno, vamos a ver hoy ya, a terminar la parte del temático sistema nervioso. Pues como siempre vamos a iniciar con las patologías congénitas. Muy bien, ¿cuándo se empieza a formar el sistema nervioso? Entonces, tenemos, volvamos nuevamente al dibujito, digamos como base de siempre, ¿sí? Tengo el ectoblasto, tengo el mesoblasto y tengo el endoblasto. Tercera semana de gestación, ¿sí? En la cuarta semana de gestación, está proliferando todo. El ectoblasto empieza a formar músculos, huesos, cartílagos, vasos, sangre, ¿sí? El mesoblasto ya formó corazón porque es en la tercera semana de gestación. Ya formó corazón, el meso, ¿sí? Empieza a formar que lo vimos, el área nefrógena para formar riñón, reproductor, ¿sí? Y el endoblasto empieza a formar digestivo en la cuarta semana de gestación y respiratorio. ¿Correcto? ¿Qué me queda el sistema nervioso? Entonces, comienza esta partecita del ectoblasto, la base del ectoblasto, esto, la vamos a llamar placa neural, ¿sí? Comienza a invaginarse esa placa neural, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces comienza a hacer esto, ¿verdad? Y cada vez se va profundizando más. ¿Qué le está pasando? En la medida que se está profundizando, ¿qué le va pasando? Aquí me quedo mal. ¿Qué le va pasando? Que los bordes, estos bordes comienzan a irse acercando, ¿sí? Se empiezan a ir acercando para ir cerrando esa estructura, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que prácticamente se tocaron esos dos bordes y esto se va a llamar células de la cresta neural. Y en la medida que los dos bordes se tocan, se cierra este surco que inicialmente se llama surco neural. Cuando se juntan, ¿sí? Cuando se juntan los dos extremos de la cresta neural, pues ya el surco, ¿qué? Se cierra y en ese momento se llama tubo neural, ¿sí? Se llama tubo neural. Si nosotros vemos el embrión en una víscera anterior, pues este tubo neural lo veo así, ¿cierto? Esto es el tubo neural. Pero resulta que ese tubo neural, finalizando la cuarta semana de gestación, no se cierra completamente, no está cerrado completamente, sino que tiene en la parte superior dos aberturas y en la parte inferior dos aberturas. Esas dos aberturas se llaman neuroporos. Neuroporo. Habrá un neuroporo anterior o superior y un neuroporo posterior o inferior. ¿Correcto? ¿Qué se necesita? Entonces, estos trastornos congénitos se están originando del no cierre de ese neuroporo, que no se cierra el neuroporo. Y ahí vienen todos los problemas congénitos que vamos a ver. ¿Qué se necesita para que se cierren esos neuroporos? ¿Qué creen ustedes que se necesita para que se cierren los neuroporos? Los escucho. ¿Qué cree su merced? Despierte las neuronas, díganle, niñas, levántense, estamos en clase ya. ¿Qué cree usted? Algo bien elemental es. Sí, pero en el tiempo, correcto, pero para que eso se dé en el tiempo, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién le dice al neuroporo, oiga, neuroporo, venga, yo lo cierro? La cena. Dios. No, Dios. ¿Qué?
¿Qué digo? Nada. Que Dios le da la protección. Dios, precisamente para eso se les explica la embriología, para que su merced, el día que esté allá en su sala de resonancia o de tomografía y la mamita preocupada con lágrimas en los ojos, le diga: doctor, ¿por qué el niño me nació así? Y usted no le vaya a decir: porque mi Dios en su infinita bondad quiso que el niño naciera así. O usted no vaya a regañar a la señora: ¿qué pecado cometió usted? Porque está para como era hace muchísimos años la medicina. Algo sencillo, elemental, algo tan sencillo, tan elemental. ¿Qué creen ustedes? No necesita nada raro, algo muy sencillo, muy elemental de todos los días. Son dos cositas. Proteína, no. Y la alimentación es como, ya. ¿Dónde vive usted? Bogotá. Búsqueme, profe, Bogotá. ¿Cómo? No, casi. Bueno, ácido fólico, pero sí y no. Vitamina E no. Es una vitamina. ¿La qué? Todo el complejo de la vitamina B, y ahí se incluiría el ácido fólico. Pero es que si no tenemos la vitamina B, no vamos a tener el ácido fólico. ¿Sí? Y otra cosa, ¿qué más? Eran dos. Otra cosa, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También de todos los días, inclusive se lo untan en la cara, en el cabello. No. Pero por ahí va, por colágeno va. ¿Qué buscan las niñas hoy en día? Bueno, y los niños también, porque ya los hombres hoy día somos vanidosos. ¿Sí? Entonces uno dice: oh, me das una cremita que tenga colágeno y... Ácido hialurónico. ¿Qué ácido qué? Hialurónico. Más. No, que más, otra cosa. Más importante que el ácido hialurónico. El ácido retinoico. Casi. Por eso es que se va a envejecer usted prematuramente, porque no se aplica el ácido retinoico. Nada saca usted de comer colágeno si no come ácido retinoico, pero usted los alimentos, vea el otro mal pensado. Los alimentos en los alimentos. Por eso. Entonces, para que esté fuerte y vigoroso, pueda resistir los embates de instrumentación. No hablo por la tecnología, los instrumentos que tienen que manejar en las salas de radiología, ¿no? No siempre gasto puro. Bueno, entonces esos dos elementos, todas las vitaminas del complejo B junto con el ácido retinoico, son los que hacen que el neuroporo se cierre. ¿Cuál neuroporo se cierra primero? Neuroporo posterior, o sea, el de abajo. Este es el que primero se cierra. Y 12 horas después de que se cerró este neuroporo, se cierra el neuroporo superior. 12 horas. Por eso yo siempre les he dicho, un embarazo hay que programarlo. Oiga, un embarazo hay que programarlo. Pero no programarlo, entonces te espero detrás de la columna, enfrente del ascensor. No, esa no es programarlo. Es que hay... Es que yo puedo ver tanto hombre como mujer, y se los he dicho, muy bien físicamente por fuera. Y bueno, y en la gran mayoría por dentro también, pero no sabemos las vitaminas y todo, vitaminas, proteínas, minerales, todos estos procesos congénitos se deben precisamente a la carencia de alguno de esos elementos. Y mire, algo tan sencillo, por eso es que a las mamitas tan pronto quedan en embarazo, se les confirma, se les manda vitaminas, el sulfato ferroso y el complejo B con el ácido fólico para evitar precisamente estas alteraciones. Entonces se cierra el neuroporo posterior inicialmente y luego el neuroporo anterior, ¿correcto? Si no se cierra, aparecen las diferentes alteraciones, ¿verdad? Vamos a ver esas alteraciones. Bueno, chicos, hago constancia.
Su merced tenga la gentileza, ¿qué horas son? Las 7:24. Y el joven no se ha conectado. Entonces voy a cerrar porque se me está gastando la batería. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces aparecen estas alteraciones congénitas que vamos a ver a continuación. Ay, mierda. Ahorita la arreglo. Ahora todos los problemas fueron así. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó acá? Ya. Bueno, muy bien. Entonces, como esto se tiene que cerrar, el primer trastorno, que más o menos ustedes lo ven frecuentemente, son las espinas bífidas, ¿cierto? Las espinas bífidas. ¿Qué significa la palabra bífida? ¿Cómo? Dos, que se divide en dos, por ejemplo. La lengua de las serpientes es bífida, la lengua de los anfibios es bífida. Si ven ustedes, la punta es en dos. Si ustedes se acuerdan de la vértebra cervical, les decía que la apófisis espinosa era bituberosa o bífida, se dividía en dos. ¿Qué sucede acá? En la tercera semana de gestación por allá, cuando se empieza a formar el mesoblasto, concomitantemente del mesoblasto, unas células mesoblásticas comienzan a desprenderse y me arman una bolita que se llama la notocorda. Por allá se las he mencionado, la notocorda. ¿Sí? Perdónenme la analogía que voy a hacer. La notocorda, hagan de cuenta que es como un salchichón, redondito, largo. ¿Por qué? Porque se extiende desde acá hasta arriba. ¿Sí? Esa notocorda. Y esa notocorda es el esbozo de la médula, de las vértebras, que se forma a partir de la notocorda. Empieza a seccionarse, la notocorda comienza a partirse en fragmentos y cada fragmento de la notocorda me va a formar el núcleo pulposo del disco intervertebral, el núcleo pulposo del disco intervertebral, y luego viene otra parte del mesoblasto, termina de formar todo el disco intervertebral, o sea, la parte fibrosa del disco intervertebral, y comienza a formar la vértebra. ¿Sí? ¿Cómo sucede ese proceso? Entonces, su merced, ¿me permite un momentico? Imaginémonos que yo soy la notocorda y este es el tubo neural. ¿Sí? Entonces la notocorda formó, aquí en la parte central, mi cuerpo es el núcleo pulposo del disco intervertebral. Luego viene otra parte del mesoblasto que se llama el esclerotoma y comienza a formar la vértebra, el resto de la vértebra. Entonces lo que sucede es esto. ¿Sí? El esclerotoma de esa parte del mesoblasto comienza a rodear ¿a quién? Al tubo neural. Ahora entendemos, gracias, ahora entendemos por qué la médula espinal queda metida dentro de la vértebra. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede suceder abajo, como cuando se tiene que cerrar el neuroporo inferior? Pues que queda bifurcado, ¿sí? Queda bifurcado, ¿correcto? Y si queda bifurcado, pues la notocorda no puede rodear todo el disco, todo el tubo neural, sino que sigue el mismo trayecto del tubo neural. Y es cuando aparece la espina bífida. Espina bífida, ¿qué significa? Que pareciera que tuviera dos vértebras el paciente a nivel de la región lumbar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se cierra el arco vertebral anterior, a donde está el cuerpo de la vértebra, no se cierra, que debería estar así cerrado, ¿sí? Y aquí estaría la apófisis espinosa, anterior, posterior, aquí estaría la apófisis espinosa, las transversas, y el cuerpo, el arco anterior, no se cierra y queda abierto. Entonces la notocorda formó esto. ¿Por qué? Porque el tubo neural, aquí adentro, el tubo neural estaba ¿cómo? Abierto también. No se cerró completo. Ahora, ese cierre puede ser de diferentes, digamos, como profundidades. Entonces imaginémonos que no se cerró por completo, sino que se cerró parcialmente. Se cerró casi todo el neuroporo posterior, casi todo. No les puedo decir porcentaje porque eso no se cuantifica con números. Entonces aparece, digamos, como hacia la región lumbar, más o menos hacia L3, L4, L5,
abierto el disco vertebral anterior. Y eso es lo que se llama espina bífida cerrada, ¿correcto? Entonces, aquí se puede, lastimosamente, pues los de atrás no pueden ver bien, aquí está el espacio. Mire que en la parte anterior del disco, del cuerpo vertebral, no se cerró, mírenlo. Y aquí tenemos la región sacra, ¿correcto? Esta patología es asintomática, muchísimas veces la persona se puede morir y ni siquiera sabe que tiene una espina bífida cerrada. Muchísimas veces accidentalmente se identifica la espina bífida. ¿Hay que hacerle algún tratamiento? Ningún tratamiento. En algunas ocasiones, como vemos en la imagen inferior derecha, en algunas ocasiones el paciente puede tener una pequeña corrugosidad a nivel de la piel, a ese nivel, o puede tener un nevus. Un nevus es un lunar. Un nevus, no sé si ustedes han escuchado que dice gente que dice que es que tengo un lunar de pelo. Es un nevus con unos folículos pilosos, con pelitos. Puede tener, no siempre lo tiene. Tratamiento completamente asintomático, no se le hace tratamiento. Ahora, puede suceder que no se cerró la mitad del disco del neuroporo, no se cerró la mitad. Entonces la abertura, ¿sí?, es mucho más arriba. La espina bífida es mucho más arriba, ¿sí?, desde toda la columna lumbar. Pero asociado a eso, aquí está la vértebra, aquí está el espacio, no se cerró. Asociado a esto, ¿aquí qué hay? ¿Sí? A partir de L1, L2, ¿qué encuentro? La parte terminal ¿de quién? De la médula espinal con las meninges, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede suceder? Ojo, que las meninges se salgan por ese espacio, las meninges. Y es lo que se llama el meningocele, que es la segunda, digamos, como evolución, por así decirlo. ¿Sí? El meningocele. Es asintomática, pero se opera. ¿Por qué? Porque el niño nace como con una herniación a nivel de la región lumbar alta, ¿sí? Y al interior acá, al interior de esto, ahí es solamente meninges, ¿sí? La parte de la pia madre y de la aracnoides, de la dura madre, perdón, ¿correcto? Tratamiento quirúrgico, pero no porque produzca síntomas, sino porque ello va creciendo. En la medida que el niño va creciendo, pues esto va creciendo y está a este nivel. Entonces, pues molestaría al niño para caminar, molestaría al niño pues para ponerse la ropa, ¿sí? Ahora, puede ser que no se cierre por completo el neuroporo posterior. Entonces, además de protruir la meninge por ese espacio, va a protruir también la médula espinal y se llama mielomeningocele. Velo acá, el mielomeningocele. El mielomeningocele sí es más grave, hay que operarlo prácticamente que inmediatamente. Sí produce síntomas. ¿Qué síntomas produce? Hombre, ya está protruyendo por esa herniación, ya está protruyendo la médula espinal. ¿Con quién? Pues con los nervios raquídeos. Entonces empieza a haber alteración a nivel de los nervios raquídeos. Entonces ese niño, como son la parte terminal de la cola de caballo, la que está protruyendo por ahí, el paciente va a tener alteraciones sensitivas y motoras a nivel del ombligo hacia abajo. Entonces ese niño va a tener problemas a nivel de las extremidades inferiores, tanto en la parte sensitiva como motora. Ese niño va a tener también vejiga neurógena, y ese niño también va a tener incontrol, no va a controlar esfínteres. Ustedes están diciendo, pero profe, estamos hablando de un niño recién nacido, un niño pequeño, que él todavía no tiene control de esfínter vesical y rectal. Sí, correcto, tienen toda la razón, pero estoy hablando a futuro, que si esto no se opera, el niño quedaría permanentemente con incontinencia urinaria y con incontinencia fecal, ¿sí? Entonces se tiene que operar rápidamente el niño. Estos niños, pues en la medida que transcurra el tiempo y no se operen rápidamente, pues van a quedar con cierto déficit motor y sensitivo. Ellos pueden caminar, pero hay que hacerle fisioterapia y pueden quedar con ciertos trastornos sensitivos y motoros a nivel de la extremidad inferior. Muy bien, ahora imaginémonos que no se cierra el neuroporo anterior, o sea, no se cerró por completo el neuroporo posterior, ¿verdad? Entonces puede suceder el caso que no se cierre
el neuroporo anterior. ¿Qué sucede con el neuroporo anterior? En el neuroporo anterior, en el tubo neural, ¿sí? Aquí está el tubo neural, la médula. Una vez que se cierra el neuroporo anterior, pues queda una proliferación mucho de tejido ectoblástico, y este tejido ectoblástico comienza a proliferar aún más. Cuando una vez que se cierra el neuroporo anterior, comienza a proliferar más el tejido ectoblástico, y entonces a esto ¿qué le va a ir pasando? Pues que va a ir ¿qué? Creciendo. Y eso queda dentro, a nivel de la cabeza del embrión, a nivel de la cabeza del feto. Y a partir de esto, ¿sí?, se forman unas vesículas que se llaman las vesículas nerviosas primarias o primitivas, que son tres: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Sí? Tres, ¿sí? Tres que forman a partir. Una vez que se formaron las tres vesículas nerviosas primarias, ellas se dividen y comienzan a formar las vesículas nerviosas. Estas serían las vesículas nerviosas primarias, y a partir de ellas se forman las vesículas nerviosas secundarias. Entonces, del prosencéfalo sale el telencéfalo y sale el diencéfalo. Del mesencéfalo queda igual, y del romboencéfalo queda el mielencéfalo y el metencéfalo. ¿Sí? A partir de estas vesículas nerviosas secundarias se forman todas las estructuras del sistema nervioso, todas. El mielencéfalo me forma médula espinal, ¿sí? El telencéfalo me forman los hemisferios cerebrales. El diencéfalo me forman los núcleos de la base del cerebro, el tálamo, el núcleo caudado, el núcleo lenticular. Me forma los ventrículos cerebrales laterales. Del mesencéfalo se forma precisamente el mesencéfalo, que es la parte superior del tallo cerebral. Del metencéfalo se va a formar el resto del tallo cerebral y el cerebelo. Todo se formó. Entonces, si no se cierra el neuroporo anterior, ¿se podrá formar esto? No. Si no se forma esto, ¿se podrán formar las vesículas nerviosas primarias? No. Si no se forman las vesículas nerviosas primarias, ¿se formarán las vesículas nerviosas secundarias? No. Entonces, esos niños nacen con una masa amorfa a nivel del cráneo. Y si no se forman estas vesículas, ¿se acuerdan de esas células de la cresta neural? Las células de la cresta neural me forman los huesos de la cara y me forman los huesos del cráneo. Entonces, si no se forman las vesículas nerviosas secundarias, no se forman los huesos, sobre todo los huesos de la parte superior de la calota, la parte superior del cráneo. No se forma el parietal, no se forma el temporal. Y ese niño nace entonces aquí arriba con una piel y una membrana muy delgadita. Y si ustedes lo pueden ver, ahí se ve una masa amorfa. ¿Sí? Se ve una masa amorfa que no es cerebro, que no es cerebelo. Es una masa de tejido nervioso completamente atrófico. Esta patología es incompatible con la vida. Entonces, cuando no se cierra el neuroporo posterior ni se cierra el neuroporo anterior, el niño nace con dos patologías. Primero, espina bífida abierta. Ojo que las anteriores eran espinas bífidas, ¿qué? Cerrada. Este niño nace con espina bífida abierta, aquí nace con un hueco, y ustedes por ese hueco pueden ver la médula, ¿sí? Pueden ver las meninges. Y fuera de esto, el niño, ya lo habíamos hablado, no se le desarrolla el tejido encefálico, no se le desarrollan los huesos del cráneo, y eso se llama anencefalia, encefalia cerebro. Ese trastorno, mire la espina bífida abierta, entonces aquí ven el hueco y allá se ve la médula espinal y se ve la meninge. Y arriba, el niño nace con anencefalia. Este trastorno es incompatible con la vida, ¿sí? Es incompatible con la vida. ¿Por qué creen ustedes que es incompatible con la vida? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, porque acuérdense que en el bulbo raquídeo está el centro regulador de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Si no se forma el bulbo raquídeo, ¿habrán esos centros reguladores? No. Entonces ese corazón del niño, el sistema respiratorio de ese bebé y la tensión arterial son locas, se le suben, se le bajan, se le suben, se le bajan, y por eso el niño se muere.
En mi vida solamente, y recién era médico, vi una anencefalia. Ahora no, ¿por qué? Porque ahora se hacen ecografías en el primer trimestre y ya para el primer trimestre está completamente formado el sistema nervioso. En el evento que alguna mamita se le diagnostica en esa primera ecografía, el niño con anencefalia, se le puede hacer el aborto legal, porque lo autorizan. ¿Sí? Acuérdense que las tres condiciones en las que se puede hacer un aborto legal en Colombia son, primero que todo, que el embarazo sea producto de una violación; segundo, que el niño venga con una malformación incompatible con la vida; y tercero, que esté en peligro de muerte la vida de la mamá. Son las tres únicas condiciones. Este niño sí o sí se va a morir. O sea, no hay posibilidades de que se salve. Le comento, pues, cuando yo vi esa anencefalia en una cesárea, el ginecólogo me entregó el niño y me dijo, vaya, póngalo allá, yo llevándolo con mucho cuidadito, lo limpié y toda esa cuestión, hipodinámico completamente el niño, y yo, bueno, llamen al pediatra, ¿no? ¿Para qué? Dijo, déjelo que se muera ya. Duras esas palabras, pero reales. ¿Qué probabilidades de vida tiene ese niño? Ninguna. ¿Por qué? Porque no se formó el sitio donde sale la orden que le dice al corazón, contráigase, relájese, contráigase, relájese. No se formó el sitio donde va a mandar al sistema cardionector. No se formó el sitio que le va a dar la orden al sistema respiratorio para que inhale y exhale. Y la tensión, vuelvo a repetir, la tensión de ese niño sube, baje, taquicardia, bradicardia, taquipnea, bradipnea, hipertensión, hipotensión. ¿Quién puede vivir así? Nadie. Nadie, ¿correcto? Entonces, vuelvo y repito, esto se puede diagnosticar en el primer trimestre del embarazo. Asociado a esto, pues, ¿qué más que eso tiene el pobre pelado? Tiene hidrocefalia, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hay unos sistemas ventriculares que estén regulando la producción de líquido cefalorraquídeo, pues ese sistema ventricular produce el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y no hay donde se reabsorba el líquido cefalorraquídeo, porque acuérdense que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que allá eso está atrofiada. Hay meninges, pero no hay granulaciones aracnoideas, entonces no hay quien reabsorba el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa? Que ese líquido cefalorraquídeo, comienza a acumularse, ¿correcto? Bueno, muy bien. Ok. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes.